y estamos para eso en comunicación, valga el juego de palabras, con él, especialista en comunicación política, liderazgo, medios de comunicación, opinión pública, un genio en ello, el señor Orlando D'Adamo. Hola Orlando. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás Orlando? Muy bien Alejandra, un placer como siempre. Agradecerte profundamente porque sé que estás en un festejo, que has salido de ese festejo exclusivamente para hablar con nosotros, así que muchísimas, pero muchísimas gracias, Orlando. No, al contrario, por favor. Orlando, en relación a lo político, empezamos la sección política de este periódico. Si yo te preguntara, ¿cuál para vos fue el titular político de la semana y cuál su bajada? Bueno, yo diría que el titular político de la semana es que la oposición del sector, digamos, más radicalizado ha decidido o ha establecido una dinámica o un calendario de campaña opositora con movilización hacia distintos lugares de la ciudad. Hemos llegado a tener a Puerto Madero cuasi sitiado, entre paréntesis se dificultaba el acceso a buquebús. Nunca voy a entender por qué para expresarse políticamente hay que perturbar la entrada y salida de personas del país, argentinos o no argentinos, pero bueno, a nosotros esas cosas, viste, que no nos importan, estamos más allá de todo eso. Y también, bueno, de rebote deben haberse complicado la existencia de algunos de los habitantes, o residentes, mejor dicho, habituales de Puerto Madero, como Aníbal Fernández, las propiedades de Cristina Elizabeth Fernández, Amado Vudú, y me estoy olvidando de algunos. Pero lo cierto es, lo importante más allá de lo anecdótico es que pareciera que hay como una especie de calendario de campaña hacia el gobierno que se va a expresar casi semanalmente, y si no hay reacción desde el gobierno con más gestión y solución de ciertos problemas, yo creo que esto va a tornar rígida la situación y me parece que el pico lo vamos a hacer en diciembre. Ahora te quiero preguntar, Orlando, en relación a lo que estás diciendo y antes de pasar al otro punto, ¿quién es oposición para vos en el gobierno de Mauricio Macri? ¿Quién ejerce la oposición? Bueno, digamos, una oposición orgánica en el sentido de muy expresada por una persona que reúna a todos los gestos opositores. Por suerte para el gobierno no hay. La persona que intenta hacer eso lo hace en el último tiempo con bastante pobre suerte y es la expresidenta. Pero indudablemente todos estos movimientos autodenominados sociales, como los que se manifestaron del día viernes, entre el jueves y el viernes, yo creo que tienen, como decía recién, un calendario armado y van a tratar de manifestarse periódicamente y van a ejercer presión. Uno no nota en el Congreso una presión tan fuerte. Yo creo que quizás una de las áreas más fuertes de la gestión del actual gobierno ha sido cómo ha lidiado en el Congreso con situaciones, digamos, de minoría como en el Senado o de mayoría relativa como en diputados, y en ese aspecto no parece, pero figura todavía no hay. Ahora, no tenemos que olvidarnos, Alejandra, que el año que viene hay elecciones y hay muchos que van a querer posicionarse para el 19, en Argentina los tiempos se consumen, el año que viene es el 17, una buena elección en el 17 a candidatos opositores los posiciona bien para el 19, y hay muchos que están, yo calculo, muy interesados en hacerlo bien, y yo veo dos cosas, lo que te decía recién, primero, de acá a diciembre creo que vamos a vivir más o menos como vivimos esta semana, con un gran increciendo hacia fin de año. Sí. Y lo otro que veo es que, iniciado el 19, algunos políticos como Massa, por ejemplo, van a empezar a mostrar un perfil mucho más opositor. Por lo tanto, el gobierno tiene que hacer de acá a esas fechas una muy buena gestión en las cuestiones económicas principales, dígase ganancias, nueva escala de monotributo, la política tarifaria que hasta ahora ha quedado en la nada y que va a tener que redefinir, y recomposición salarial como para estar con margen para afrontar un 2017 complejo. Orlando, en relación a lo que estabas diciendo, ¿vos no crees que en el fondo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner necesita al presidente Mauricio Macri y Mauricio Macri, en cierto modo, necesita a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Para mí hay un thriller psicológico entre los dos y el pueblo queda en el medio. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, mejor no lo podrías haber dicho.
A ver, hagamos memoria, que a los argentinos siempre es una materia que nos llevamos a marzo. La verdad es que la presidenta más de una vez, cuando era presidenta, se manifestaba a favor de Macri, es decir, ella un poco, en algunos momentos, ayudó a construirlo como el opositor, incluso lo elogiaba, decía, bueno, Macri dice lo que piensa, por lo menos no es como otros, yo puedo no estar de acuerdo, ella lo construyó como su opositor, posiblemente pensando que jamás iba a poder ganar las elecciones. Desde ese punto de vista, si ella tuviera que imaginar con quién pelearse, es Macri el ideal. Y yo creo que el presidente necesita a alguien de perfil de Cristina en el sentido que ella y algunos de sus seguidores más cercanos, por ejemplo los exabruptos de Bonafini, de Elías, de Máximo no, porque no llega a la categoría de exabrupto, digamos, dice, junta palabras en alguna forma de afirmación inorgánica, pero lo que hacen es afirmaciones, digamos, de tipo complejo para el gobierno o agresivas para la gente, a él le sirven también. O sea que yo diría que se necesitan en este aspecto mutuamente y que al gobierno le conviene una Cristina Fernández activa porque no tiene capacidad o cada vez tiene menos capacidad para concentrar gente a su alrededor y sin embargo tiene mucho impacto con respecto a los opositores. O sea, no congrega a su favor, pero se cohesiona a la oposición a ella misma. O sea que se necesitan sin duda. Clarísimo. Bueno, hablamos del titular de la semana a nivel político y su bajada. Ahora te quiero preguntar sobre, para vos, ¿cuál fue el titular que no viste y que te hubiera gustado leer? A mí me hubiera gustado leer titulares del gobierno en el sentido de planes, me hubiera gustado ver que este tema de las tarifas esté resuelto, lleva demasiado tiempo, ha habido idas y venidas. Este es un gobierno en el cual uno nota que las cosas que hacen bien no se entera casi nadie y las cosas que hacen mal se enteran demasiado. A veces, la verdad que uno siente que en la comunicación hay fallos. A mí me hubiera gustado ver un gran plan, un anuncio de cómo nos imaginamos el país para el 2019, sí. Qué cosas vamos a hacer, y yo le pondría un título. Me hubiera gustado ver el título del relato de este gobierno, que para los especialistas en comunicación que creemos que esa es una estrategia de comunicación adecuada, yo diría que se nota como faltante. Están a tiempo, pero el problema es que cada vez tienen menos tiempo para instrumentarlo efectivamente. Orlando, ¿a vos no te parecería posible e importante que pasar de miles de cadenas nacionales en años a tener una cadena, solo una cadena nacional, hablando de este relato y de qué le espera al país sería conveniente? No estoy diciendo todos los días del año, a cada rato, mañana, tarde y noche, para exagerar, porque tampoco era así, pero para exagerarlo de una manera que sea ilustrativa, pero una cadena nacional solamente, ¿no sería un sello que marcaría un corte en la comunicación de lo que estamos habituados hasta ahora? Estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que el presidente hizo muy bien en diferenciar, y creo que alguna otra vez lo charlamos, Alejandra, esto, porque realmente el estilo de la expresidenta era tan reiterativo en esto, tan abusivo en esto, que yo creo que hizo muy bien en diferenciarse con la duración de su discurso, hizo muy bien en no usar la cadena nacional para contar cómo ella le cambiaba los pañales a Máximo, en este caso hubiera sido como él le cambiaba los pañales a su hija. Me parece perfectamente bien todo eso. Ahora, creo que hubo una oportunidad muy buena que no se pudo aprovechar, y va a haber que imaginar con mucha creatividad cuáles tienen que ser las nuevas oportunidades, que fue la del bicentenario de la independencia. Ese era un lindo momento, porque vos tenés que asociarlo a un contenido simbólico, ¿entendés? Es decir, a ver, Néstor un día bajó un cuadro. La verdad es que de Néstor Kirchner, antes de ese cuadro, nadie sabía demasiado, porque la verdad no había hecho nada, respecto de su valoración de los derechos humanos y su apoyo a ese tipo de reivindicaciones. Sin embargo, ahí vos es como que marcás un hito. Y decís, bueno, este es un puntapié inicial. Y yo creo que ese puntapié inicial no se ha dado, sobre todo porque hay personas en la comunicación alrededor del gobierno que creen que esto no sirve. La verdad es que hoy en día todos los que trabajamos en comunicación sabemos que más elaborado o menos elaborado
pero vos tenés que contarle a la gente el sueño del país que tenés y los valores que están asociados a eso y cómo lo tenés que hacer. Y tenés que elegir un momento que sea como bisagra. Y la verdad, este del 9 de julio creo que se perdió, pero eso no significa que podamos encontrar otro, y si ahí sí sería bueno un gran discurso, no de 3 horas 40 como le gustaba a la señora en el último tiempo, pero sí de media hora diciendo, miren, yo me imagino todo esto y voy a hacer esto y esto para lograrlo porque creemos en esto. Entonces como que vos ponés el tren en la vía y arrancás para un lado. Orlando, te quiero preguntar, porque es muy importante, la persona que por lo general sabe hablar, y vos manifestás y sos especialista en comunicación, en este caso es el jefe de gabinete Marcos Peña, porque hay muchas personas que a nivel comunicacional hablan a favor, hablan en contra. ¿Cómo considerás vos que comunica nuestro jefe de gabinete Marcos Peña? Yo creo que tiene aciertos y desaciertos. Más que nada los desaciertos están asociados a que yo no logro distinguir todavía una estrategia global de comunicación, y me da la sensación de que a veces el gobierno ha ido detrás de la agenda. O sea que la gran pelea de la famosa ley de medios, de la cual ya nos hemos olvidado, ¿te acordás que era la madre de todas las batallas? Sí. Parecía que iba a empezar una nueva era en el mundo, no solo en Argentina. En el fondo, la discusión de los gobiernos con los medios pasa por quién maneja la agenda de los temas que le importan a la opinión pública. Sí. Y yo siento que a veces el gobierno, justamente como no hace este tipo de lanzamiento global con medidas muy claras y muy específicas, como esto no sucede, es como que va detrás de la agenda. Entonces cuando vos corres detrás de la agenda, en realidad sos como una especie de emparchador de situaciones. Bueno, nos salió mal lo de las tarifas, nos salió mal esto otro, y hablas menos de lo que proyectás que vas a hacer. Yo no creo que están en una situación de indefinición, y en comunicación una situación de indefinición no es buena, es bastante mala, te diría. A ver, vamos a pensar en alguien, no es Capitanich, ni se parece remotamente a Capitanich, sí. Pero uno esperaría algo más orgánico, digamos. Sí. ¿Quién para vos mejor comunica de este gobierno y quién peor comunica? Yo te diría Vidal, sin duda, Frigerio también. Te diría que de los diputados que tienen presencia en los medios, Daniel Lipovetsky, y después ya me estás forzando a pensar un poco, pero digamos, tampoco tienen que ser, ¿sabes qué pasa? Que tampoco tienen que haber miles de buenos comunicadores, no. Tiene que haber algunos buenos comunicadores, y que tengan, digamos, una línea de consistencia y coherencia a lo largo del tiempo. Yo diría que creo que 3 es un buen número. Estos 3 son los mejores. Creo que en ese aspecto Vidal realmente es un caso aparte y es una política para mirar con mucha atención, sí. En perspectiva de futuro. Sí, realmente. ¿Cree que es lo que destaca Vidal? ¿Qué crees que es lo que realmente la pone en este lugar? Yo realmente, en su momento, te soy muy sincera, no hubiera apostado nada, nada. Y ahora estoy diciendo que sabe comunicar, que sabe plantarse y que realmente ante la opinión pública uno la ve como una mujer con ovarios. Lo dijiste muy bien. Yo te diría esto. Vos sabés que a veces en Argentina, sobre todo por lo que vivimos en los últimos años, alguien inventó que la sobreactuación, la victimización permanente, la heroicidad ficticia, eran alguna forma buena de comunicar. Yo creo que la palabra, el estilo que tiene que tener un político pasa por la firmeza. Firmeza es no descalificar, firmeza es no mostrarse débil, y firmeza es no sobreactuar, pero mostrarse como alguien que va a hacer lo que tiene que hacer. Y ella gobierna casi un país, porque gobierna 18 millones de personas con 650.000 empleados públicos. Cuando uno escucha estas cifras, viste que acá en Argentina los números parece que no nos importan. De repente un tipo así anda con 9 millones de dólares en el baúl del auto y es uno más. Pero estos son los números de lo que ella maneja, donde hay enquistadas mafias, donde hay enquistadas culturas clientelares terribles, donde la mayoría de los políticos que la rodean, no te olvides, ganó con un poco más de 1/3 de los votos, no son favorables a ella, y lo hace bien. Y además es cercana a la gente. Sí. Es decir, vos es una persona con la que tomarías un café. Es verdad.
Es una persona a la cual, no conociéndola, le abrieron los vecinos la puerta de la casa. Yo creo que esta combinación de cercanía, firmeza y nada de sobreactuación, y la última declaración patrimonial, que tiene medio auto, media casa y no declara dólares, millones de dólares, porque además acá es increíble, acá los nacionales populares y a favor de las clases más desprotegidas se presenta que tienen 70 millones de dólares, o 6 millones de dólares en una caja fuerte, es increíble. Bueno, yo creo que eso la transforma en una política con un potencial impresionante, y a favor de ella además juega que es mujer, sí, porque yo creo que ha sido sumamente descalificada. Bueno, creo, no, lo fue, acordate las cosas, sí, que se dijeron, ¿no? Orlando, por último, te pregunto, y ya te dejo que continúes con tu festejo. Ahora te pregunto, el titular que más te impactó de los diarios internacionales sobre la Argentina. A ver, yo te diría que los titulares vinculados, no hubo un gran titular sobre Argentina, yo leo los medios españoles y secundariamente los medios americanos. No hubo un gran titular porque en realidad Sudamérica fue muy copada esta semana por el caso de Dilma Rousseff en Brasil. Pero más que nada yo diría que me llamó la atención, ahora que me lo preguntas, un titular que vi en El País de España que decía Macri está agotando la paciencia de los argentinos. Y creo que ese es un punto de reflexión importante. Me parece, hasta donde uno puede olfativamente medir el humor de la opinión pública, que está empezando a necesitar la opinión pública que le es favorable al gobierno algún tipo de gesto o señal importante, porque si no empieza a entrar en una etapa de estancamiento y posible deterioro que es peligrosa. A mí ese titular me llamó la atención. Como siempre, Orlando, ha sido un lujo, ha sido un placer, lo es y lo será. Has iniciado la sección política, la sección de comunicación de este programa. Has tenido vos estos dos segmentos de este periódico semanal, dentro de ¿Qué le digo a Alejandra Piaggi? Y estamos felices de contar con tu firma y con tu sello. Que tengas una hermosa noche, Orlando. Gracias, Alejandra, que sigan muy bien y gracias por tener la oportunidad de hablar, como siempre, con ustedes. Buenas noches. Chao, Orlando, muchísimas gracias.